Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. Este es el primer episodio de 2026 y no es un arranque cualquiera. Hace apenas unos días publicamos una edición especial del podcast, un episodio de balance de 2025 y de los primeros vaticinios sobre lo que puede venir en 2026. Si aún no lo has escuchado o leído la newsletter asociada, es un buen punto de partida para entender el momento en el que estamos. Un año que no se cerró con conclusiones, sino con tensiones abiertas. Porque si algo dijo claro 2025 es que la inteligencia artificial ya no vive en el terreno de las promesas. Está integrada en decisiones reales, en infraestructuras invisibles, en flujos de trabajo que afectan a medios, empresas, administraciones y personas. Y eso obliga a cambiar el tipo de preguntas que hacemos. Este episodio arranca precisamente ahí, en quién decide cómo se define lo correcto, qué ocurre cuando delegamos trabajo de verdad y qué pasa cuando la IA deja de ser una herramienta aislada para convertirse en entorno. Hablaremos de poder, de criterio, de sistemas que ya están funcionando y de por qué 2026 no va a darnos mucho margen para la ingenuidad. Comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Darío Amodei, el guardián constitucional de la inteligencia artificial. Mientras gran parte del debate sobre inteligencia artificial gira en torno a quién tiene el modelo más potente, Darío Amodei ha decidido ocupar un lugar distinto, el de quien pone límites antes de que sea obligatorio hacerlo. Amodei es el CEO de Anthropic, la empresa detrás de Claude, uno de los modelos que compite directamente con GPT de OpenAI. Pero su papel no se entiende solo en términos de mercado. Su figura se ha convertido en algo más incómodo y, a la vez, más relevante. El ingeniero que insiste en que la inteligencia artificial no puede crecer sin un marco moral explícito. En un sector obsesionado con escalar, Amodei habla de contención. En un entorno que premia la velocidad, él introduce la palabra seguridad como principio fundacional, no como parche posterior. Darío Amodei nació en 1983 en San Francisco, en una familia marcada por dos tradiciones muy distintas: un padre artesano de origen italiano y una madre judía americana gestora de proyectos. Ese cruce entre lo manual y lo estructural, entre lo humano y lo técnico, aparece una y otra vez en su forma de pensar la tecnología. Se formó como físico en Stanford y obtuvo un doctorado en biofísica en Princeton. No viene del mundo del producto ni del negocio, sino de la investigación dura. Antes de fundar Anthropic, pasó por Baidu, por Google Brain y por OpenAI, donde llegó a ser vicepresidente de investigación y lideró el desarrollo de GPT-2 y GPT-3. Es decir, Amodei no critica desde fuera, estuvo en el núcleo mismo de la expansión de los grandes modelos. La ruptura llega en 2021. Junto a su hermana Daniela, también investigadora, abandona OpenAI por desacuerdos profundos sobre gobernanza, ritmos de despliegue y control interno. No es una discusión técnica, sino política, en el sentido más amplio. ¿Quién decide con qué incentivos y bajo qué límites? Anthropic nace de ese desacuerdo. Su principal aportación conceptual se conoce como Constitutional AI o Inteligencia Artificial Constitucional. La idea es sencilla de explicar, pero compleja de ejecutar. En lugar de entrenar a los modelos únicamente a base de correcciones humanas, lo que se conoce como Reinforcement Learning from Human Feedback, aprendizaje reforzado a partir de opiniones humanas, Amodei propone algo distinto: dotar al modelo de un conjunto explícito de principios escritos, una especie de constitución. Claude, el modelo de Anthropic, se guía por textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principios de no daño, de proporcionalidad y de respeto al usuario. El modelo no solo aprende qué respuestas funcionan mejor, sino por qué ciertas respuestas no debería dar. El objetivo no es que la IA sea buena, sino que sea predecible, interpretable y gobernable, que no dependa exclusivamente de millones de juicios humanos inconscientes, sino de reglas visibles y auditables. En términos prácticos, esto busca reducir sesgos, evitar comportamientos peligrosos y facilitar algo clave: la responsabilidad. Si un sistema falla, debe poder explicarse desde qué principio lo hizo. Amodei no es ingenuo respecto al poder de esta tecnología, al contrario. En su ensayo Machines of Loving Grace, publicado en 2024, advierte de dos errores simétricos: subestimar los beneficios radicales de la IA y minimizar sus riesgos sistémicos. Habla abiertamente de despidos masivos en empleos de oficina y una transformación profunda del conocimiento experto
y de tensiones sociales inevitables, pero también sostiene que, bien gestionada, la IA puede producir uno de los mayores saltos de bienestar humano de la historia. Eso sí, insiste en una condición: liderazgo político, regulación clara y coordinación entre democracias. Aquí aparece una de las facetas más controvertidas de Amodei. Defiende una especie de entente tecnológica entre países democráticos donde la inteligencia artificial se use también con fines estratégicos y defensivos, no desde el apocalipsis, sino desde el realismo geopolítico. En 2025, Anthropic acepta un contrato de $200 millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Amodei lo justifica sin rodeos. La alternativa a una IA responsable en manos democráticas es dejar ese poder en manos menos escrupulosas. No es un discurso cómodo, pero es coherente con su marco. Limitar riesgos no implica retirarse del mundo. Hoy Anthropic está valorada en torno a $183 mil millones y Claude se ha convertido en una referencia para quienes buscan modelos más controlables y menos erráticos. Steerability es una de las palabras clave aquí, la capacidad de dirigir el comportamiento del modelo sin sorpresas. En 2025, la revista Time incluyó a Darío Amodei entre las 100 personas más influyentes del mundo dentro de la categoría de arquitectos de la inteligencia artificial, no por lanzar el modelo más espectacular, sino por insistir en algo menos visible y más incómodo: que el poder necesita freno. Amodei no promete magia, promete límites, y quizás esa sea su aportación más radical en una industria acostumbrada a vender futuro sin preguntar quién paga el precio. Como él mismo resume, la mayoría de la gente subestima lo radical que podrían ser los beneficios de la inteligencia artificial y también los malos que podrían ser sus riesgos. En un ecosistema donde casi todos empujan hacia adelante, Darío Amodei ha elegido una posición distinta: asegurarse de que el suelo no desaparezca bajo nuestros pies. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Poe Group Chats, la inteligencia artificial como espacio compartido. Hasta ahora, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial funcionaban de forma individual: un usuario, un chat, un modelo. Poe acaba de romper esa lógica. A finales de 2025, la plataforma Quora lanzó los Poe Group Chats, espacios de conversación colaborativa donde pueden participar hasta 200 personas al mismo tiempo, interactuando con más de 200 modelos de inteligencia artificial dentro de un único hilo compartido. No es solo un chat grupal con bots, es un entorno de trabajo colectivo con inteligencia distribuida. La idea es sencilla pero potente. Desde la pantalla principal de Poe, en la web o en la app, cualquier usuario puede crear un chat de grupo, invitar a otras personas y decidir qué modelos de IA participan en la conversación. En el mismo espacio pueden convivir, por ejemplo, Claude para redactar, GPT para estructurar ideas, Gemini para buscar información actualizada y Level Labs para generar audio, o modelos visuales para crear imágenes y vídeos. Todo ocurre en un solo hilo, sin copiar y pegar, sin saltar entre herramientas. Además, el historial se sincroniza en tiempo real entre dispositivos. Puedes empezar una conversación en el ordenador, continuarla en el móvil y retomarla en una tablet sin perder contexto. La conversación es el proyecto. Aquí aparece una de las claves técnicas más importantes, aunque Poe la oculta muy bien al usuario: la orquestación. La plataforma gestiona automáticamente el contexto compartido entre personas y modelos, decide qué información es relevante, evita que los modelos se pisen entre sí y mantiene la coherencia del diálogo incluso cuando intervienen muchas voces humanas y artificiales a la vez. Para el usuario, esto se traduce en algo muy concreto: menos caos y más fluidez. En comunicación, el impacto es inmediato. Un grupo puede planificar un viaje, una campaña o un evento en tiempo real. Mientras unas personas debaten fechas o destinos, un modelo busca información, otro propone itinerarios y otro ajusta el presupuesto. Todo queda registrado y negociado colectivamente. La IA deja de ser un asistente privado para convertirse en un facilitador de la conversación. En educación, el enfoque es aún más interesante. Poe permite crear bots personalizados para grupos, tutores virtuales, moderadores, juegos de preguntas o asistentes de apoyo. Un profesor puede usar un chat grupal como aula expandida, donde los alumnos preguntan, discuten y reciben ayuda sin romper la dinámica colectiva. La inteligencia artificial no sustituye al docente, pero sí estructura el aprendizaje colaborativo y mantiene el ritmo del grupo. En producto y diseño, el salto es claramente multimodal. Los equipos pueden trabajar con texto, imagen, audio y vídeo en el mismo espacio. Por ejemplo, crear un moodboard visual
con modelos generativos, debatir conceptos en paralelo y transformar esas ideas en textos o presentaciones sin salir del chat. La conversación se convierte en flujo de trabajo, no es solo brainstorming, es producción compartida. Poe Group Chats se desarrolló en apenas 6 meses y sigue ajustándose con el feedback de usuarios de todo el mundo. Esa velocidad no es casual, responde a una intuición clara. El futuro de la IA no está solo en modelos más grandes, sino en mejores espacios de colaboración. La pregunta ya no es qué modelo usar, sino cómo coordinar inteligencias humanas y artificiales sin fricción. Poe propone una respuesta muy concreta: convertir la conversación en el centro de todo. Comunicación, educación, producto, personas y modelos trabajando juntos. Un solo hilo, muchos cerebros. La inteligencia artificial deja de ser una herramienta individual y empieza a comportarse como un espacio compartido. Esta semana en Conexión Pública el tema de fondo no es un modelo nuevo ni una función llamativa, es el poder. ¿Quién decide qué se ve, qué se considera verdadero, qué se da por inevitable y sobre todo qué se externaliza sin que casi nadie lo discuta? 6 textos que leídos seguidos componen la misma escena desde ángulos distintos. La IA ya no está llegando, está ordenando el marco en el que se toman las decisiones. En la nueva mesa donde se decide qué se ve y qué se calla, la IA aparece como ese interlocutor tácito que nadie ha elegido pero que ya está sentado en la negociación. No gobierna ni legisla, pero condiciona cómo circula el discurso y cómo se organiza la atención pública. El texto no habla de censura directa, sino de algo más fino. Cuando el poder político entra antes en movimientos corporativos que afectan a medios, no cancela la independencia, pero la deja en suspenso. Y ahí la IA se vuelve un factor estructural, porque los medios ya no son solo empresas informativas, son infraestructuras de influencia en un entorno algorítmico. La persuasión además deja de funcionar como mensaje puntual y se convierte en relación continua, sistemas conversacionales que acompañan, ajustan y personalizan. El núcleo incómodo es este: ¿quién decide qué es fuente cuando el filtro es algorítmico? Cuando ser visible no basta y hay que ser reconocido por el sistema como válido. No hubo anuncio solemne, hubo normalización. Y la normalización es la parte peligrosa. En pensar mal el futuro también es una forma de poder. El giro es todavía más incómodo porque apunta al lenguaje. La pregunta por la inteligencia artificial general no se critica por ambiciosa, sino por cómo ordena el debate, como si todo avance fuera un paso hacia una meta mítica, lineal y predestinada. Cuando el marco se vuelve inmune a la duda, deja de ser técnico y pasa a ser cultural. Ya no se discute lo que sabemos, sino lo que estamos dispuestos a aceptar como inevitable. Y ahí el desplazamiento hacia conceptos más inflados como superinteligencia funciona como huida hacia adelante. Si un término se desgasta por indefinición, se sustituye por otro aún más nebuloso, pero más poderoso. El efecto práctico es claro: esa ambigüedad se convierte en ventaja porque permite reclamar al liderazgo, acelerar a calendarios y justificar decisiones sin pruebas verificables. El riesgo, dice el texto, no depende de que llegue o no esa inteligencia general futura. El riesgo es el presente: regulaciones apresuradas, inversiones mal orientadas y tensiones geopolíticas construidas sobre expectativas irreales. Pensar mal el futuro genera daños muy reales. En la imagen ya no basta, la crisis ya no es el discurso, sino la evidencia. Durante años, la verificación abierta basada en imágenes y vídeos de la red se apoyó en una premisa tácita. Una imagen era, salvo prueba en contra, un fragmento del mundo. La irrupción de la IA generativa no introduce solo más ruido, rompe ese anclaje. Empieza a circular material verosímil sin origen, escenas plausibles que no remiten a ningún acontecimiento previo, imágenes que parecen registro pero nacen de una intención narrativa. Y eso obliga a invertir la carga. Ya no basta con detectar lo falso, hay que demostrar lo real. Lo más corrosivo no es el deepfake en sí, sino la coartada permanente. En contextos de guerra o represión, basta con sugerir que podría ser sintético para debilitar cualquier prueba auténtica. La verdad visual deja de mostrarse y empieza a inferirse por convergencia de evidencias, con más tiempo, más coste y más centralización del poder probatorio. No es un colapso, es un cambio de régimen, y ese cambio encarece la verdad pública. En la delegación con IA empieza donde termina de respuestas, el texto aterriza un punto que muchos están descubriendo a golpes. Delegar trabajo no reduce la necesidad de supervisión, la desplaza. Cuando la IA ya no te da una respuesta, sino un trabajo completo, el fallo no aparece al principio, aparece al final, cuando ya has invertido tiempo, confianza y decisiones. La tentación entonces es peligrosa: dar por bueno algo suficientemente bien presentado, porque rehacerlo duele. El texto insiste en que la delegación prolongada no elimina el error, lo esconde mejor. Y lo más inquietante no son las chapuzas,
sino los trabajos plausibles, esos que convencen lo justo como para no activar alarmas. Aquí cambia también el foco competitivo. A medida que los modelos se parecen más, la diferencia real está en la fricción de convertir lo producido en algo usable, editable y controlable. El avance técnico no se traduce automáticamente en mejora del trabajo. Sin criterios de revisión, el progreso se convierte en carga. La conclusión es una llamada a madurez. No se trata de pedirle menos a la IA, sino de pedirle mejor y decidir qué no se delega. ¿En qué queda del criterio cuando todo se puede generar? El problema ya no es si la IA puede crear, sino qué ocurre cuando crear deja de costar. Cuando producir imágenes, vídeos o piezas completas se vuelve fácil, el foco se desplaza. Ya no preguntamos cómo está hecho, sino por qué existe. La democratización técnica elimina filtros y esa ausencia de fricción hace visible algo que antes quedaba disimulado. Decisiones pobres, falta de idea, vacío. El texto usa un contraste muy concreto, el rechazo a un anuncio navideño de McDonald's generado con IA, no por ideología anti-IA, sino por la sensación de artificio constante por costuras visibles y estímulos sin lógica emocional. Frente a eso, una campaña de Coca-Cola, que también usa IA, funciona mejor porque la herramienta está subordinada a un territorio emocional coherente, trabajado durante décadas. No gana la nostalgia como receta, gana el criterio como estructura. Cuando la técnica se nota es porque no hay una decisión narrativa que la someta, y en la era de la generación barata, cada indecisión queda expuesta. Y en la nueva externalización que casi nadie discute, el cierre de la semana sube el plano, de herramientas y cultura a infraestructura política. OpenAI for Countries deja de ser leído como un marco abstracto y se dota de estructura ejecutiva, mandato y continuidad. La idea es sencilla y profundamente ambigua. No basta con exportar tecnología, importa gobernar la adopción, definir estándares, formar, acompañar y de paso condicionar cómo se integra la IA en servicios públicos y en el funcionamiento cotidiano de los estados. El texto señala un desplazamiento clave. La soberanía ya no se juega solo en servidores o cómputos, sino en quién define el marco de uso y aprendizaje. Externalizar infraestructura es visible y debatible. Externalizar marcos culturales de adopción es más sutil y más duradero. Cuando infraestructura, formación y valores llegan en el mismo paquete, la autonomía se vuelve frágil, aunque el discurso sea responsable. La pregunta que queda no es si los estados adoptarán IA, es bajo qué condiciones aprenderán a hacerlo. Y en medio de todo esto tuvimos Año Nuevo y publiqué un episodio especial de balance y proyección. Si te interesa leer el mapa completo que ha pasado en 2025 y qué señales apuntan a este 2026, ese episodio y su newsletter funcionan como la pieza bisagra perfecta para entender por qué estos 6 textos en realidad cuentan la misma historia. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. Definir qué significa correcto antes de pedir nada. Una parte importante de los problemas que atribuimos a la inteligencia artificial no tiene que ver con errores técnicos ni con modelos insuficientes. Tiene que ver con algo más básico y por eso mismo más difícil de detectar. Pedimos resultados sin haber definido previamente qué consideramos una respuesta correcta. La IA responde con fluidez, con seguridad aparente y con una coherencia formal que invita a confiar. Pero cuando llega el momento de evaluar si eso sirve, si es peligroso, si simplemente está bien escrito, nos damos cuenta de que no tenemos criterios claros para juzgarlo. Este prompt parte exactamente de esa incomodidad. No intenta mejorar directamente la respuesta de la IA ni exprimir un poco más sus capacidades. Hace algo previo y mucho más relevante. Obliga al usuario a definir qué espera, cómo va a evaluar el resultado y qué tipo de error no está dispuesto a aceptar.
Es una herramienta de pensamiento antes que de producción y por eso resulta tan potente. Se conoce como prompt de descubrimiento, de corrección y es uno de los pilares del enfoque de Nate B. Jones. Su lógica es deliberadamente contraria a la prisa habitual con la que usamos estas herramientas. En lugar de pedir directamente la tarea, se le pide a la IA que actúe como analista y ayude a construir una definición explícita de lo que significa hacerlo bien. No se busca contenido todavía, se busca un marco. El enunciado del prompt, en una versión clara y explicativa, sería este. Actúa como un analista que me ayuda a definir qué significa una respuesta correcta para la siguiente tarea antes de resolverla. Antes de generar cualquier resultado, ayúdame a responder quién va a usar este resultado y qué decisión tomará basándose en él. Explícame qué haría que el resultado fuera inútil, aunque sonara bien, y qué tipo de error lo haría peligroso o inaceptable. Indica cómo prefiero que actúes cuando no tengas información suficiente, preguntando, advirtiendo explícitamente o no respondiendo. Ayúdame a decidir qué es peor en ese contexto, una respuesta incorrecta pero segura o una respuesta incompleta con advertencias. Por último, aclara cómo se comprobará si el resultado es correcto, ya sea mediante fuentes, validación humana o contraste externo. Una vez respondidas estas cuestiones, resume en un solo párrafo qué significa una respuesta correcta para esta tarea y no realices aún la tarea principal. Existe también una versión más directa y operativa del mismo prompt pensada para uso habitual en trabajo profesional. Antes de resolver esta tarea, ayúdame a definir qué sería una respuesta correcta. Pregúntame quién usará el resultado y qué decisión tomará con él, qué errores lo harían inútil o inaceptable y cómo debo actuar cuando no tengas información suficiente. Aclara si es preferible una respuesta incompleta con advertencias o una respuesta segura aunque pueda ser incorrecta. Define conmigo cómo se validará el resultado. Resume después, en un solo párrafo, la definición de respuesta correcta y detente ahí. Responder a estas preguntas cambia por completo la relación con la herramienta, deja de tratarse de qué puede hacer la IA y pasa a ser qué estamos dispuestos a aceptar de ella. La mayoría de los fallos graves no vienen de respuestas malas, sino de errores silenciosos, textos que parecen correctos, análisis que suenan razonables y conclusiones que nadie sabe cómo evaluar. Este prompt introduce fricción justo donde hace falta, antes de delegar criterio. Por eso no hace a la IA más inteligente, pero sí reduce de forma drástica los riesgos, no acelera el trabajo, lo ralentiza un momento, y ese pequeño freno es precisamente lo que evita problemas después. Es especialmente útil antes de confiar en la IA para decisiones reales, antes de construir un sistema o un flujo de trabajo y en todas esas situaciones en las que algo suena bien, pero no tenemos claro cómo comprobar si realmente lo está. Definir qué significa correcto no es una tarea técnica, es una decisión humana. La inteligencia artificial puede ayudar a formularla, pero no puede asumirla por nosotros, y este prompt, precisamente, sirve para recordarlo. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Escalar sin perder control, atención, ciencia y software. Esta semana los tres casos de uso tienen algo en común aunque pertenezcan a mundos muy distintos. Todos muestran cómo la inteligencia artificial sigue asumiendo trabajo real sin desaparecer al ser humano, pero tampoco pidiéndole permiso a cada paso. No hablamos de demos ni de promesas, sino de sistemas que ya operan en producción que obligan a repensar cómo se escala sin perder control. El primer ejemplo llega desde Klarna, la plataforma de pagos y comercio que ha llevado la atención al cliente a un nivel que podríamos llamar semiautónomo. Su sistema de IA gestiona de forma directa las consultas rutinarias, seguimiento de envíos, estados de pedidos, preguntas repetidas y deriva a agentes humanos solo los casos que salen de ese patrón. El resultado es contundente, más de 2,3 millones de conversaciones al mes, el equivalente a unos 700 empleados a tiempo completo. La clave no está en haber sustituido personas, sino en haber separado claramente rutina y excepción. La IA se encarga del volumen y los humanos del criterio, con muestreos de calidad que permiten auditar el sistema sin frenar la escala. No es autonomía ciega, es autonomía acotada, y eso marca la diferencia entre eficiencia y caos. El segundo caso nos lleva a un terreno completamente distinto, pero con una lógica sorprendentemente parecida. Un equipo de Stanford ha utilizado un modelo de IA llamado Evo para diseñar bacteriófagos, virus que atacan bacterias, como posible alternativa frente a la resistencia a los antibióticos. En lugar de generar texto o hipótesis teóricas, la IA produjo secuencias genéticas completas. De los 302 diseños generados, 16 funcionaron en pruebas reales contra E. coli, algo que en biología tradicional habría requerido años de ensayo y error. Aquí la IA no opina ni predice, diseña materia biológica funcional.
La relevancia es enorme en un contexto donde la resistencia bacteriana crece sin freno, pero también aparecen nuevas preguntas: bioseguridad, uso dual, regulación y auditoría de modelos que ya no solo simulan, sino que producen entidades vivas. El cambio cultural es profundo. Los propios investigadores hablan de diseñar tratamientos en lugar de descubrirlos. El tercer caso vuelve al mundo del software, pero con implicaciones estructurales. QA Wolf, un servicio de control de calidad totalmente gestionado y apoyado en IA, permitió a la empresa Drata cuadriplicar sus casos de prueba y reducir los ciclos de QA en un 86%. El cuello de botella clásico del desarrollo, probar sin frenar los lanzamientos, se convierte aquí en una ventaja competitiva. No se trata solo de automatizar tests, sino de ofrecer este servicio continuo que genera, mantiene y ejecuta pruebas tanto en web como en móvil. El debate ya no es técnico, sino estratégico. ¿Cuándo compensa seguir con equipos internos y cuándo un servicio gestionado con IA ofrece mejor rendimiento total? La métrica clave no está en la velocidad inicial, sino en lo que ocurre después: defectos en producción, deuda de pruebas y control sobre datos sensibles. 3 sectores, 3 contextos, una misma señal. La inteligencia artificial funciona como infraestructura operativa. En Klarna absorbe volumen sin diluir calidad. En Stanford multiplica la capacidad de exploración científica. En Drata libera el ritmo de desarrollo. En todos los casos, el valor no está en que la IA sea lista, sino en cómo se encaja dentro de sistemas con reglas claras, revisión humana y consecuencias reales. La IA en acción ya no es un experimento, es una forma nueva de organizar el trabajo, y eso exige algo más que entusiasmo. Exige diseño, límites y criterio. Y hasta aquí este episodio de Conexión Pública. Si algo deja entrever este primer episodio de 2026 es que el año no va a ir de novedades espectaculares, sino de consecuencias acumuladas. De decisiones que ya se tomaron y cuyos efectos empiezan ahora a notarse, de sistemas que se normalizan, de delegaciones que se amplían y de marcos que se fijan sin demasiado debate público. 2026 apunta a ser un año de fricción entre comodidad y control, entre velocidad y criterio, entre adopción y soberanía, no porque la tecnología dé un salto mágico, sino porque empieza a pesar de verdad sobre cómo trabajamos, cómo decidimos y cómo interpretamos lo que ocurre. Aquí estaremos para contarlo, para leer las señales con calma, para separar lo estructural de lo anecdótico y para no confundir lo que suena bien con lo que realmente importa. Semana a semana, episodio a episodio. Gracias por estar al otro lado, por escuchar, por leer y por pensar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública,